Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este compartir con nosotros informativo, cotidiano, lo más cotidiano posible. Como hacemos cada cierta ocasión, estamos hablando de temas de política, cultura, deporte, salud, cualquier cantidad de temas que interesan a la sociedad en el día a día. Hoy hablaremos de un abordaje político claro, diáfano, relajado, fresco, tranquilo, de un sector político del país, un sector político que no es extremista, según la opinión que tenemos nosotros, con un influencer, así lo llamamos, un hombre que genera contenido desde hace cierto tiempo, sobre la política venezolana básicamente y también de lo que es la geopolítica. Es Manuel Brito. Pero antes de continuar con Manuel, recuerde nuestro canal, Estudio 1051, así nos consiguen en YouTube, también en TikTok e Instagram. Vayan a nuestro canal, suscríbanse y denle la notificación. Toquen la notificación para que cada vez la campanita le llegue a usted el contenido que estamos subiendo en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Manuel Vito con nosotros. Manuel, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Naúl, por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, Manuel, vamos a empezar porque tú eres un referente de redes sociales en Venezuela, ¿no? Y de esas personas que uno comenzó a ver, yo soy una persona que tiene un criterio político, considero un tanto intermedio, y en ese mar del país que uno veía un extremo y otro extremo, algo recalcitrante, donde no parecía una línea gris, no una perestroika, sino una línea gris, decía, oye, los contenidos de este pana son bastante neutrales, son bastante, desde el punto de vista nuestro, inteligentes sin que la expresión pueda resultar peyorativa para otro. Y decía, oye, interesante lo que está analizando. Y uno fue siguiendo tu contenido hasta que un día te contacté para conversar contigo y hoy quiero hablar justamente de eso. ¿Qué tiempo tienes haciendo contenido, Manuel? Contenido en las redes sociales tengo aproximadamente abocado, vamos a decirlo así, 4 años. Ok, Pero previamente yo también tenía una experiencia en la radio. 4 años en lo que son temas de situacionales, lo que yo llamo análisis situacional del ok. país. Pero anteriormente había hecho otro tipo de contenidos, en aquella época era más con Facebook y otras plataformas, en temas relacionados, por ejemplo, con el running, en el Ok. cual yo en aquel momento era activo en ese mundo deportivo y hacía contenidos para Facebook de entrevistas que hacía grupos de corredores Ujú. o competencias que se hacían en el Era país. O sea una que especie del mundo fit, del mundo fitness en aquella en época, aquella sí. época. Luego, bueno, tuve en radio, 4 años en radio Ok. y cuando ya pues comienza a abrirse un potencial mucho mayor con nuevas plataformas en redes y un tema profesional del cual yo me desempeño, que es el área de logística, yo asesoro empresas en materia logística, Ok. de una u otra forma, siempre en esas asesorías que hay en el tema político o Ujú, situacional del ujú. país. Parece mentira que las ventas y la política van de la mano, ¿no? La política, la economía, porque siempre te pregunta, el empresario, el industrial, el comerciante, va con aquella pregunta característica de que, oye, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves la cosa? Entonces, tienes que formarte obligatoriamente en ese tema. Es que cuando tú vas, por ejemplo, comienza a pasar mucho a partir del mes de agosto, que te comienzan a convocar para trabajar en los equipos de planificación estratégica para el Ujú, siguiente ejercicio fiscal, que pues, suele ser empezar en enero, y trabajas, como te digo, la parte de logística. Por ejemplo, bueno, mira, nosotros queremos incrementar las ventas el año que viene en un 20% y vamos a lanzar 5 líneas de productos nuevas. Ok, chévere, tú te sientas con la gente de finanzas, te sientas con la gente de producción o con la gente de importación y vas trabajando toda una estrategia para que se garantice ese producto ese año. Pero siempre surge la pregunta, ¿y yo podré llegar a ese 20% en el país? ok. ¿Y yo podré traer las importaciones a tiempo? ¿Qué me afectará tanto lo que tenga que ver con la política nacional como lo que tiene que ver con la política internacional? Entonces, más aún en Venezuela, que es tan dinámica por el tema político, si tú no abordas el tema político en ese momento, por supuesto, con la mayor neutralidad posible, tienes que hacerle un análisis de las posibles Ujú. situaciones que se presenten, Los escenarios que se puedan presentar en el los país. escenarios. Tú Exacto. presentas escenarios. Exacto. Mira, Manuel, ¿te defines todavía como un opositor o, para hacértelo más claro, vamos a definir según tu punto de vista qué es ser opositor en Venezuela? Porque yo tengo un criterio entre opositor y oposicionista. No, yo soy opositor. Ok. Soy un opositor primero porque en ninguna de las elecciones anteriores voté ni por Hugo Chávez en su momento, ni por Nicolás Maduro. Mm, Entonces, per se soy un opositor.
Yo voté por otro candidato. Ok. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros también hemos convertido en Venezuela el término opositor en un término político. Ujú. Opositor es una persona que no esté con el oficialismo y puede que no haya votado. Entonces hay gente que me dice, no, pero ¿y si entonces que tampoco te gusta la oposición política? Bueno, tú lo estás diciendo, no te gusta la oposición política, pero no deja de ser un opositor, porque básicamente quien está buscando refrendar su gestión es el que está en el gobierno. Claro, claro. Entonces, básicamente, cuando tú votas, votas para decir si te gustó o no te gustó el que está gobernando, bien sea porque va a una reelección o porque trajo una figura nueva, pero que apoya la gestión que está en marcha. Ujú. Entonces, básicamente, o sea, de forma real, yo soy un opositor. Ahora bien, también hemos perdido el concepto de oposición aquí en Venezuela por la fragmentación y división tan grande que hemos tenido, que entonces para yo ser opositor tengo obligatoriamente que criticar lo que haga el gobierno. Y eso no me parece que está bien. Es decir, yo soy magallanero, parte del mejor equipo de Venezuela. Pero si el Caracas gana la temporada y va a la Serie del Caribe, yo tengo que apoyar al Caracas porque es Claro, claro, Venezuela. claro, claro. Entonces, yo no voy a apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, hoy en día del doctora Rodríguez, porque en cuanto, por ejemplo, el tema del Esequibo, porque soy oposición completa. O sea, hemos llegado a ese Exacto. nivel y eso es peligroso, Ujú. porque te vuelve sectario. Y hay excepciones, en toda política hay excepciones. Y por cierto que el término opositor es porque, por ejemplo, nosotros estamos en el municipio de Zamora y hoy el alcalde es opositor al oficialismo, es de otra corriente política. Correcto. Quiere decir que en el municipio de Zamora el chavismo es oposición. Es así. Y es lo que no entendemos en Venezuela. O sea, yo soy opositor porque hay oficialismo, pero es que oficialismo es quien fue electo de manera oficial, quien fue electo de manera legal. El que queda al nacer del frente, todo aquel que ganó es opositor, porque ese es el papel que le toca de oposición. Ahora, te pregunto eso porque eso puede afectar a un autoanálisis. Porque, por ejemplo, hoy en día, Manuel Brito es señalado de chavista light. Tú Ujú, lo sabes. ujú, Y hay gente que dice, bueno, pero es que yo lo he visto en el programa de Diosdado Cabello, en el Mazo Dando. ujú. O lo he visto siendo un tanto, no siendo recalcitrante contra el gobierno, no dando maledicencias al gobierno, sino a veces lo ven como lisonjero. Y otros han dicho que recibes una beca por parte del gobierno venezolano. ¿Cómo se siente Manuel Brito, el creador de contenido? ¿Y cómo está la parte del ser humano, del hombre? Porque uno tiene un criterio como persona y otro es lo que te dicen en la calle, afuera. ¿Cómo te sientes tú con eso? Me resbala. Yo estoy completamente claro que el camino que hay que seguir es en el que yo estoy siguiendo. Ujú. Yo sí hago críticas al gobierno. Lo que pasa es que uno tiene que saber hacer las críticas, cómo hacerlas y dónde hacerlas. Porque además te ganas el respeto. Ahora, criticar por ganar seguidores, por ganar aplausos o el visto bueno de una porción además muy reducida de la población, que son los más sectarios, que incluso muchos de ellos no están en Venezuela, la verdad es que no me suman absolutamente nada. Y creo porque además lo que tú estás planteando, que es una realidad, esa es mi realidad, lo que tú acabas de plantear, yo vengo en esto desde hace 4 años, prácticamente lo hacía solo. Hoy en día, cada día se suma más gente, no solamente en Venezuela, sino en el exterior, que se dieron cuenta que no es esa la manera de hacer política en Venezuela, no es esa la manera de hacer oposición. Sí, a mí he tenido la suerte que me invitan al programa del Mazo, algo muy poco común. Pero ¿por qué me invitan? Porque soy una persona crítica y porque la gente del Mazo, o cuando me invitan, por ejemplo, a la rueda de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, saben que si yo hago una crítica, la voy a hacer primero como venezolano que soy, como persona que su primer objetivo es trabajar en pro del país, no de una parcialidad política, y entienden que tengo un nivel de objetividad tal que vamos a escuchar lo que dice Manuel Brito, vamos a escuchar lo que dice Pamillave, porque no va a criticar de una manera irracional. ¿Lo ves como un reconocimiento de tu trabajo? Sí, sí. Ok. Y permíteme también decir algo. Por ejemplo, a mí que soy un amante de la comunicación, soy un prestado de la comunicación, yo vengo del área de finanzas y de logística, pero que sí me he preparado mucho y he hecho diplomados de comunicación política y me he preparado mucho en este sentido. Para mí, por ejemplo, ir a un programa como El Mazo es ir a analizar in situ un programa que mueve la comunicación en Venezuela y fuera de Venezuela, Exactamente. como me pudiera gustar ir a ver el programa de Kiko, por ejemplo, en Globovisión. Entonces,
Si queremos ser elementos de referencia en este sentido comunicacional, bueno, tienes que meterte aguas adentro, no te puedes Exacto. quedar en la parte de afuera. Yo dudo mucho que en Venezuela haya un programa de televisión en cualquier medio que genere lo que genera el programa de Diosdado Cabello. Yo dudo mucho. En su momento La Hojilla hizo un trabajo parecido, pero hoy en día es increíble que las personas van y como que se sientan y dicen, aquí se va a generar el tema que vamos a hablar en la semana. Antes, por supuesto que el Grandes Ligas fue siempre el programa de Hugo Chávez, y esto no tienes que ser chavista o opositor, tienes que reconocer la plataforma comunicacional que representaba el programa de Hugo Chávez en su momento a los presidentes. Era el que generaba el tema mediático a nivel nacional e internacional, porque todo el mundo hablaba de lo que decía Chávez en sus cadenas o en cualquier programa, en el caso cuando hacía a los presidentes. Hoy en día lo hace Cabello, y eso es innegable. Y eso es lógico. Bueno, lamentablemente el sector opositor en el país y fuera no ha hecho una plataforma comunicacional que genere eso, donde la gente diga, oye, me voy a sentar a ver este contenido. Me voy a sentar a ver de qué están hablando para generar información. Y parece mentira, no sé si lo compartes conmigo para ir entrándonos un poquito más allá, que hoy en día es lo que dice Donald Trump, lo que genera el sector opositor en Venezuela. O sea, la oposición en Venezuela pareciera que ahora descansa en las manos de Donald Trump y Marcos Rubio. Silenció la oposición en Venezuela. Y eso creo que es grave, Manuel, porque de cara a un futuro político electoral, ¿quién va a decir los candidatos de oposición? El programa de Diosdado es referente incluso a nivel internacional. Ujú, O sea, lo estudian porque es un fenómeno comunicacional, como en su momento lo fue el aló presidente. A mí no me gustaba escuchar a ujú, Chávez. ujú. O sea, siempre lo he dicho y siempre lo diré. El estilo no me gustaba ni tampoco el encadenamiento. Era muy extenso. Demasiado Exacto. extenso. Pero nadie puede negar que era un referente comunicacional y que movía masas. Cuando tú mueves masas, Listo. ya lograste el objetivo fundamental. Comunicacionalmente es una herramienta Eso sólida. es así. Como, bueno, aquí ha habido programas de opinión en su momento, en épocas anteriores, que también lo hacían. Sí, Primer sí, sí, plano, por sí. ejemplo, en su momento era un referente. RCTV tenía un segmento que era la entrevista que tenía buen nivel. Correcto. Primera página en Globovisión en sus inicios era maravilloso también, pero fueron perdiendo. No Correcto. se lograron mantener en el tiempo, quizás por el extremismo, es la opinión que yo tengo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahí viene lo curioso del programa, por ejemplo, de Diosdado Cabello, que tiene 13 años. O Ujú. sea, por algo logras estar tanto tiempo. Hay muchos que dirán, bueno, porque es que está en el canal del Estado. Si no lo viera nadie lo saca. Pero es la aceptación. Es la aceptación. Es como cuando tuvo el tiempo de quien hoy es ministro, que hacía Cayendo y Corriendo, programa que tenía aceptación. Cuando Correcto. se hacía el programa internacional del hoy fallecido Walter Martínez, Martínez, que eso era una ese, referencia ese es el innegable. gran referente. Exactamente. Entonces, esos son temas comunicacionales que no Sí. se pueden perder. Manuel, antes de ir para allá, la gente no me va a perdonar que te pregunte, ok, Manuel hoy en día tiene un criterio distinto a lo que tenía al principio. ¿Cuándo cambia la forma de ver las cosas, Manuel, comunicacionalmente? Porque de ser un opositor, quiero saber si eras recalcitrante o no, ¿cómo te considerabas tú? ¿Cuándo entiendes o cuándo dices, no, la cosa no es por aquí? Era un opositor recalcitrante en opinión sin llegar a aceptar o aplaudir cosas como guarimbas. Ok, Ahí no llegaba ni compartía Siempre he sido un opositor o una persona cuya opinión es hay que construir y tender puentes y tratar de hacer las cosas bien. ok. ¿Ok? De acuerdo a las leyes, de acuerdo a lo que te marca el ordenamiento jurídico en nuestro país, Ujú, no fuera de él. ¿Cuándo comienzo a cambiar? Bueno, cuando en un momento profesional comienzo a investigar más que simplemente hacer contenidos o estar en la radio. ujú. La radio me motiva mucho a eso porque uno tiene una responsabilidad al comunicar y una de esas responsabilidades es la veracidad, ser veraz. Y comienzo a investigar y entrar en temas políticos y a detectar, por un lado, que no es verdad aquello que nosotros creíamos, que todo lo que decía el chavismo es mentira, y también descubrí que no todo lo que me decía ese liderazgo de oposición que para ese momento teníamos en la oposición, decía la verdad. Ujú, Y, oye, por ejemplo, tú lo sabes, yo estudié mucho el tema del cartel de los soles ujú. y comienzo a estudiarlo porque había un tema que de sentido común no me hacía ruido. O sea, un país con las mayores reservas de petróleo vas a tener un liderazgo político dedicado a un tema que terminarían siendo burusa Exacto, frente al oro, exacto. el gas y todo esto.
Y cuidado, yo no estoy diciendo que aquí no haya algún tipo de gestión de algún funcionario, de algún miembro de Que algún puede cuerpo estar. que pueda estar involucrado, pero que sea una política de Estado, me parecía extraño. Y dije, bueno, como es una política como dicen que es una política extraña, vamos a investigarlo. Y esto tengo yo 3, 4 años diciéndolo en soledad, y cuando hace unos meses dice la ONU, a través de su informe, que Venezuela más bien es el país que más ha retrocedido en este tipo de actividad ilícita, y de repente de la noche a la mañana tenemos una cantidad de barcos aquí en el Caribe atacando lanchas nuestras, y de la noche a la mañana dejaron de atacarlas aquí y se fueron al Pacífico. Bueno, pero que eso es lo que yo vengo diciendo hace 2 años, Exacto. que el movimiento fuerte de eso sale por el Pacífico. Entonces, gracias por darme la razón. Entonces tú dices, bueno, el producto de mi investigación hoy en día lo refrenda la ONU y hoy en día te lo refrenda la Unión Europea, que también lo dice. Y ya incluso hasta en el tribunal donde tienen a Nicolás Maduro en Nueva York, lo saca de la demanda original. Entonces, espérate un momentico. Entonces, ¿cómo nos han engañado? Ojo, de parte y parte, siempre lo digo. Pero entonces precisamente donde tienes que entrar a determinar el peso de esas verdades. Y tú dices, espérate un momentico, aquí hay cosas que no vimos y cosas que también tapamos que no es correcto hacer. Exacto. Manuel, en ese trabajo que haces periodístico, de investigación, de comunicación, y quiero que me entiendas bien la pregunta, ¿has sentido miedo? O sea, cuando fuiste al Mazo Dando, a la entrevista, a la invitación al Mazo Dando, cuando has ido a la rueda de prensa que te ha hecho de una u otra manera el oficialismo, alcalde, diputado, en el caso del ministro Cabello, ¿has sentido miedo? Al principio sí. Mi primera vez en el mazo, de hecho me senté de último, Ok. ¿Pero miedo a qué? a lo que puede decir la gente de mi lado. Ok, exacto. Porque entonces uno tiene que analizar, porque hace poco hubo una entrevista que le hicieron al presidente de la Asamblea Nacional y el periodista después sale y dice, sentí miedo. El asunto es analizar miedo a qué. Porque si tú me dices a mí que yo voy, me imagino que tú, y quiero que tú mejor que yo lo podrás decir porque eres el protagonista, tú puedes decir, estoy entrando a la boca del lobo. Pero ¿quién me va a reaccionar? ¿La jauría de lobos que están ahí son una jauría de lobos, sí o no? Y segundo, ¿dónde está la jauría de lobos? ¿Allá o aquí? Porque viendo el contenido del periodista que estamos hablando, que es Olavarrieta, yo podría decir, ¿dónde está la jauría? Hay que preguntarle a él, ¿dónde está la jauría de lobos? ¿Quién te agredió más? ¿Quién te dio hasta con el tobo? Me imagino que en el caso tuyo pudo haber pasado lo mismo. Por eso es que pregunto, ¿miedo a qué? Bueno, miedo precisamente a la jauría del lobo de mi lado. Oh, no es que uno no llega con un poquito de temor también porque te los han pintado feo. A mis amigos me decían, Manuel, o sea, ¿tú sabes dónde te estás metiendo? Y Exacto. yo, sí, vale, yo sí sé y bueno, ya voy a arriesgarme porque hay un sentimiento mucho más poderoso que es buscar la verdad, Ujú. buscar informarme, conocer más. Y si me están permitiendo acercarme, eso a mí me llamó la atención. Oye, sabiendo que soy un opositor, que trabajé en las campañas electorales de Capriles, por ejemplo, y Ok. conocido en ese aspecto, ¿por qué me permiten que me acerquen? Por eso muchos pensarán que a uno le pagan por esto. No, no me pagan en absoluto por esto. Esto es un tema completamente vocacional, porque creo y confío en mi país. Muchos me dicen, ¿por qué lo hace, Manuel? Porque cada vez que nuestro grupo, la oposición, sabotea lo que está sucediendo en el país, terminamos los empresarios perjudicados. Mis clientes terminan perjudicados, porque entonces hay sanciones, hay limitaciones económicas, el pueblo se ve perjudicado. O sea, Estados Unidos acaba de reconocer que las sanciones las hicieron para que hubiese una afectación del pueblo y hubiese una sublevación contra el Estado. Entonces, perdón, confesión de parte, relevo de pruebas, no hay más nada que buscar. Pero volviendo a tu pregunta, cuando yo vi la entrevista de Olavarrieta y lo que él dijo luego en las entrevistas posteriores que le hicieron, yo dije, aquí hay que comenzar a reconocer y uno tiene que internalizar en ese sentido. ¿Cuál es el verdadero miedo? A, por ejemplo, la autocensura por el temor del control del Estado. Te repito, tuve programa de radio Ujú. como tú también lo has tenido y siempre, por supuesto, tú tienes que tener tu lectura de la ley resorte en Venezuela, las normas de Conatel, etcétera. Pero yo jamás en 4 años en la radio, a mí me llevaron nunca la atención. Yo tenía un programa que tocábamos temas de Venezuela, sobre cómo se iban sucediendo los temas económicos en épocas muy difíciles y es siempre tocados de una u otra manera
la necesidad de que el Estado hiciesen cosas que debían hacerse. Entonces, pero jamás me siguieron por eso. Ahora sí siempre tuve miedo cuando comencé a abordarlo en esta etapa, a que la persecución de los grupos sectarios de la oposición, porque ya me ha pasado a través de las redes. Ok. Y cuando le pasó a Olavarrieta, cuando hizo esa entrevista, yo dije, ya vas a ver cómo vas a sufrir y vas a tener que reflexionar y pensar, ¿de verdad yo me autocensuraba exclusiva únicamente por miedo a conocerlo al Estado o realmente también por miedo a esos grupos sectarios de la oposición? Por eso es que yo siempre pregunto, ¿dónde está el miedo? ¿El miedo a qué? Es lo que hay que analizar aquí, el miedo a qué. Fíjate que también tocas el tema de la realidad país y nosotros en los medios de comunicación, porque esto es un negocio, esto es un trabajo que hacemos nosotros y que tiene que tener alguna especie de retribución. En el caso mío en radio, yo vendo publicidad. Y el tener un punto de vista neutral y decir, epa, ya va. Por ejemplo, una vez hacíamos un análisis de las protestas en Venezuela y decían que es que hay una represión. Pero ¿cuándo nace la represión? Si a ti te dicen, vas a llegar hasta la esquina 4, hasta ahí tienes permiso. Si tú pasas de la esquina 4 a la esquina 5, el Estado tiene que pararse porque es una normativa. No tienes permiso de pasar. Pero si tú insistes en forzar la línea, ¿qué va a hacer el Estado? Tiene que reprimirte. Porque no reprimen las manifestaciones. No, en Venezuela no están prohibidas las manifestaciones. Está prohibido es violentar la ley cuando te dieron el permiso de una manifestación, que eso es lo que no hemos dicho en Venezuela. Entonces, cuando tú hacías eso en radio, los comerciantes entendían que tú estabas a favor del gobierno y la represión. Fíjate, y quiero que saltemos ahora hacia ese tema, desde el punto de vista comunicacional. Tú referías ahorita que el gobierno de Estados Unidos ha dicho, sí, yo los ahorqué a ustedes. Yo les metí las sanciones porque yo quería que ustedes me entregaran el gobierno. Yo quería que ustedes sacaran al chavismo del gobierno. Pero bueno, ya le levanto y lo reconozco como gobierno en Venezuela y vamos a producir, vamos a echarle pierna. Pero en Venezuela, el sector político, un sector político refiere o insiste en decir que eso no es verdad. Manuel, ¿cómo explicarle al venezolano común que el problema, aunque el gobierno pudiese tener un porcentaje de responsabilidad, yo me aventuro a decir 20-30% de los problemas que hay en Venezuela, pero el grueso son las sanciones, fue el sabotaje que comenzó mucho más allá por 2012, por esa fecha, en contra de la economía del país. Se fue deteriorando, fue un proceso estudiado desde que el señor, aquel presidente estadounidense dijo que éramos una amenaza real y cierta, que seguimos siéndolo, por cierto, una cosa inexplicable en la actualidad, donde el gobierno de Estados Unidos dice, somos una maravilla, estoy de acuerdo con Venezuela, es un aliado, es un socio, pero es un socio que es una amenaza, esa no la entendemos, las cosas locas de este mundo. Preguntarte, ¿cómo explicarle a ese venezolano común, de a pie, o que esté en un sector opositor, que entienda, mira, ellos confesaron que son los que nos estaban dando el veneno, que tenían una dosis de gotero siempre dándome veneno? ¿Cómo se lo explicas? Todos los días, la línea amarilla en el metro de Caracas. Mm. Hay que hacerlo. Y yo estoy seguro que todos los días hay un venezolano en Venezuela y un venezolano fuera de Venezuela que se da cuenta de esa realidad. ¿Por qué? Oye, porque cuando tú tienes choques tan duros como que el 3 de enero, todo lo que nos pasó en nuestro país y donde tuvimos a ese país del norte que se involucró en nuestra vida de una manera eh, mucho más invasiva que en las épocas anteriores, y te das cuenta que quien ellos consideran que deben seguir trabajando de la mano es con el gobierno que existía actualmente. Tú dices, espérate, o sea, ¿qué me vas a decir ahora? Pues, tú decías un comentario hace rato, no, que la gente dice que a ti te paga el gobierno. Bueno, ¿y qué dicen ahora? Que le pagan a Trump. Ajá. O sea, creo que eso fue uno de las cachetadas con guante blanco más dura que le han dado a esas personas o a esos grupos. Todavía muchos no los han entendido. Realmente todavía muchos no hemos comprendido lo que está pasando en el país, la realpolitik que se está viviendo ahorita en el país, porque es bastante, pero bastante particular todo lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una dinámica en estos momentos que te lleva a comprender que con muchos defectos que han tenido estos dos gobiernos, porque son dos gobiernos, Chávez es una cosa y Maduro es otra, puede haber una continuidad, pero son dos formas de gobernar distintas.
Pero en todo caso, en estos últimos 28 años de gobierno, el gobierno ha cometido muchísimos errores, muchísimas fallas, pero cuidado, cuántas situaciones que se han presentado son producto de también tener un país extranjero involucrado en tu política interna, un grupo político interno jugándote bien sea a un golpe de Estado o a la perturbación de la economía. O sea, yo escuchaba frases anteriormente como guerra económica y este gobierno siempre inventando cuentos. Y hoy te reconoce Estados Unidos que Sí, hizo las acciones para que hubiese una guerra sí, económica. Entonces tú más bien tienes que decir, oye, espérate, yo estaba equivocado. Yo no soy chavista, pero no deja de ser cierta esa realidad. O sea, aquí ya tienes que dejar los fanatismos políticos a un lado, porque la realidad te está dando con guante blanco. Y entonces vamos entonces más bien a alinearnos, y ahí es donde viene la neutralidad. Vamos a alinearnos vamos todos a reunirnos en el medio de la calle y bajémonos de las aceras de derecha a izquierda, porque tenemos que caminar en sacar el país adelante. Nos están dando una oportunidad. Yo creo que Venezuela está tan protegida por Dios que lo que pasó el 3 de enero, a pesar de ser algo terrible, algo espantoso, nos da una nueva oportunidad a todos. Pareciera que fuera como una lección que muchos no han entendido. Es decir, espérate un momentico, vale, ustedes son tierra de gracia. ¿Qué carrizo hacen peleando entre ustedes? Reúnanse, vamos a ver la oportunidad que está sucediendo y buscar recuperación económica, fortalecimiento de la sociedad y luego vamos a trabajar el tema político, porque no puedes llegar al tema político si no armas las otras dos. Y fíjate una cosa, ¿cómo veo yo lo que está sucediendo ahorita en Venezuela? Pues tú me decías anteriormente quedó como un tema en el aire, que es el tema de Estados Unidos y lo que está pasando aquí. Yo lo veo como un acompañamiento mutuo. No que si Estados Unidos gobierna, que Haití... No, mire, yo no, me van a perdonar, yo no lo veo. Yo veo aquí un acompañamiento mutuo, donde Estados Unidos dijo, yo necesito restablecer las relaciones con quien debía haber sido mi primer socio energético de la región y por haber escuchado a grupos sectarios en la primera oportunidad de mi gobierno, cometí el grave error de terminar de cerrarles las puertas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ellos de forma lógica y natural? Se buscaron unos aliados en el Medio Oriente y en Asia. Venezuela. Venezuela. Exacto. Entonces, yo necesito recuperar ese socio. Lo que pasa es que, claro, tengo una historia personal con quien lidera ese país que no lo puedo hacer con él porque voy a quedar mal parado. Exacto, exacto. Entonces voy a darle una patada a la mesa. A mí me han preguntado, ¿quién traicionó a Nicolás Maduro? Donald Trump. Pues si yo estoy sentado contigo, conversando y negociando, y tú vienes y me tumbas la mesa y me pones una cadena y me llevas, tú el que me traicionaste fuiste tú. Exacto. Ahí es donde yo veo la única traición que yo veo es allí. Ahora bien, bueno, tenemos que lidiar con esa situación porque aquí también se hace política geopolítica internacional. Bueno, está bien, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar conjuntos. Vamos a restablecer las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales porque estamos trabajando política y negocios. Pero ya va, yo no veo que a mí me estén mandando u ordenando. No, que se están llevando todo el petróleo. Acá salió un barco para China y salió un barco con gas para Cuba y se llevaron un barco para la India y la presidenta se acaba de reunir con Shell. Entonces no se están llevando todo el petróleo para Estados Unidos. Eso es mentira. Sí, claro. Lo que pasa es que hay una mediática internacional que trata como de establecer, no sé con qué fin, de que hay un gobierno tutelado en Venezuela. O sea, el gobierno lo tutela la economía. El gobierno a nivel mundial lo tutela la economía, porque es lo que mantiene al país operativo, no solamente a Venezuela, a cualquier país. O sea, no es un tema de que sea Trump o sea el otro, no. Yo tengo petróleo, es mi principal rubro, yo tengo que venderlo. Y lo que decías tú, cuando Estados Unidos me sanciona, ¿qué hace Estados Unidos? Comete el gran error. Me obligas a buscar un mercado internacional en un mundo que está ahora totalmente interconectado en la globalización. Entonces, bueno, ¿qué aparece? Aparece Rusia, aparece China, entre otros mercados, y dice, bueno, yo te lo compro. Si él no lo quiere, yo te lo compro. Ah, mira, hay sanciones. Bueno, tenemos que buscar la manera. De repente no te lo voy a pagar al precio que es, pues tenemos que saltar 50.000 alcabalas, pero yo te lo voy a comprar. Es como cuando alguien lleva un contrabando. Él tiene que saltarse las alcabalas, tiene que buscar caminos verdes, tratar, pero él tiene que llevar el producto. Y haciendo el símil, aunque de repente sea un poco pesado, ¿cómo hace la gente que mueve las sustancias estupefacientes? Claro. Lo hace de esa manera. Y por supuesto, bueno, él tiene que buscar la manera de que ese producto llegue al mercado.
saltará obstáculos, saltará maneras, saltará formas, pero tiene que hacerlo de una u otra manera y así es que lo hizo el gobierno venezolano. Llegó un momento que alguien le dijo a Estados Unidos, hey, estamos perdiendo el mercado a Venezuela, tenemos que recuperarlo. Está a 4 horas por barco un cargamento de petróleo de Estados Unidos. En Oriente, donde están tus otros socios, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cuánto cuesta? Y como que, bueno, vamos a buscar el mecanismo. Pero ahora vamos a pensar en el futuro, Manuel. Vamos a hablar, ¿qué opinas tú? Elecciones en Venezuela. Donald Trump no ha dicho nada sobre el tema. El país se siente que pareciera que va a avanzar. Hay temas como salario mínimo, que cuando estamos grabando este contenido en el mes de marzo, se espera en que abril, mayo, hay una buena información sobre el tema del ingreso salarial en Venezuela. Además de eso, que nuestro ingreso salarial está directamente relacionado con los ingresos petroleros. Si no se ingresa petróleo, y son los números que hay, por ejemplo, si yo ganaba $100 mensuales, de la noche a la mañana alguien me puso a ganar $10. No puedo pagar las cuentas con $10. Ahora que está entrando la bonanza, el Estado tiene que analizar porque el principal empleador en Venezuela es el Estado. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué viene ahora en materia económica? Porque tú cuando te llamen los empresarios tienes que orientarlos también sobre ese tema, cómo viene el tema salarial, cómo viene el tema de políticas y leyes. En el caso, la presidenta ha dicho, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho que viene una constituyente laboral. Vamos a hablar de esos temas, Manuel. Seguro, claro que sí. Bueno, estaba viendo las diferentes grupos que se están moviendo para promover y dar propuestas salariales. Hablan de 100 a 350, tomando en consideración las prestaciones sociales, que es un elemento que es crucial en nuestro país y en todos aquellos países que lo tienen. Evidentemente es necesario recuperar el ingreso del venezolano. Hasta ahora ha estado como en manos del sector privado, ¿no? El sector privado como que asumió este rol. La carga. Sí, la carga y la gestión de tratar de entender que si no le pagas bien a la gente, entonces tampoco tú como sector privado vas a lograr avanzar o no vas a atender bien a tus clientes en un negocio comercial o no vas a producir los productos que comercializas de la manera correcta. Entonces, se ha estado haciendo de manera espontánea, vamos a decirlo así, y bueno, de una u otra manera ha permitido al venezolano de base subsistir. ¿Okay? Una subsistencia nada fácil, por cierto, ¿no? Es necesario hacerlo. Y tiene que ser en colectivo, tiene que ser un tema que lo trabaje el gobierno y que lo trabaje el sector privado, porque de nuevo el peso de las prestaciones sociales no lo puedes obviar, sobre todo cuando tienes básicamente un ingreso real en este momento de prestaciones sociales, que son unos pocos dólares, versus lo que finalmente el trabajador se lleva, que sí ya son unas cifras muy superiores, pero que si tú lo indexas de la noche a la mañana, es un golpe que no lo aguanta ni el sector privado ni el sector público tampoco. Una quiebra, una quiebra. Es una quiebra, a pesar de que el Estado se ha reducido, comparándolo con hace 10 años atrás, por ejemplo, tiene todavía una cantidad de empleados importante, tiene los pensionados, que es un problema que es fíjate que digo, es un problema. Sí. Ya de una vez lo llamo problema, no lo llamo un tema que tiene que también atenderlo, ¿no? Pero evidentemente con un incremento como se está viendo de la producción de petróleo, yo veía ayer que la empresa española tenía ya establecido, no recuerdo en este momento las cantidades, pero una inversión bien importante para el 2026. Ese es Repsol. Repsol, y una mucho más fuerte, 2.000 millones, 200 millones de dólares, si mal no me recuerdo, para el 2028. Por cierto, rompiendo el paradigma de algunos que desde Miami decían que aquí nadie va a invertir en Venezuela, y al ratico vi esta noticia. Y bueno, como dije anteriormente, la presidenta se reunió con Shell y Shell también viene con inversiones. Todos los que estamos en Venezuela vemos cómo está Chevron en estos momentos aquí, buscando personal, abriendo campos, sacando perforadoras que tenían guardadas. O sea, se está viendo la movilización, pero además está sucediendo algo bien particular, que es inmediato, porque, digamos, todo esto no es que tú lo vas a ver de la noche a la mañana. Tú no aumentas la producción de petróleo de 1.200.000 barriles a 2 millones de la noche a la mañana. Eso se puede llevar fácilmente el año 2026. Lo que sí es inmediato es el incremento del precio del petróleo por la situación que está pasando en el Medio Oriente, que está a 107, 108 dólares el Brent.
Eso es un ingreso inmediato que va a tener Venezuela y que efectivamente, bien sea a través de estas vías, digamos, extraordinarias, estos mecanismos extraordinarios del presupuesto nacional, que a la vez de una u otra forma también va llegando al sector privado. ¿Por qué? Porque si tú tienes más recursos, no solamente aumentas los sueldos, sino que comienzas a hacer obras que tenías pendientes y Exactamente. comienzas a mejorar más el incremento, incrementas la iluminación, las mejoras en la iluminación, las mejoras en vialidad. Y eso es dinero que lanzas a la calle que le va a llegar a la gente de diferentes vías. Eso hay que hacerlo, hay que incrementar. Por eso que te digo, que enfrascarse ahorita en el tema político, me parece que está fuera de lugar. Y esto voy entonces a la segunda parte de tu pregunta. Me parece prudente que el tema político, mejor dicho, el tema político no, Electoral, el electoral, tema claro. electoral tiene que pasar, no ni siquiera un segundo, un tercer plano, porque lo que tenemos es que buscar la estabilización del país, tomando en consideración que un socio, porque Estados Unidos siempre ha sido nuestro socio, Estados Unidos nunca dejó de ser nuestro socio, simplemente que por un tiempo determinado otros socios tuvieron mayor presencia en nuestras negociaciones. Pero bueno, por circunstancias no gratas, Estados Unidos vuelve a tener un papel importante, pero Chevron siempre ha estado aquí. Y nosotros, Venezuela, no sacó a Chevron de nuestro país. Fueron Estados Unidos los que le prohibieron quedarse aquí. Exactamente. Ok, ahora le volvieron a permitir venir. Perfecto, bienvenido sea. Vamos a negociar nuestro petróleo. Pero lo que yo veo que está sucediendo es un acompañamiento mutuo donde dos países dijeron, como una pareja cuando en un momento tuvieron problemas y se pelearon, no vale, vamos a reconciliarnos. Ok, bueno, pero Vamos a no, pensar en los niños, no, en la no, vamos familia. a pensar en lo, nos tratamos muy mal, pero oye, tenemos Sí, niños. sí. Sí, bueno, por ellos vamos a reconciliarnos y vamos juntos. Yo no veo aquí aquí el único tutelaje que yo acabo de ver es cuando le dijeron el viernes a una persona allá en Washington, la presidenta es Delcy Rodríguez. No van a haber elecciones por ahora, no lo tenemos, no está planteado en Venezuela que hayan elecciones y no regrese que estás estorbando. Exacto. Y fíjate, Manuel, que también en ese análisis que tú dices de Venezuela, que el país entienden la importancia en el país de la economía, pero es que yo creo que la región y el mundo lo entiende. O sea, a veces yo que me he dedicado durante años a leer, a estudiar de una manera u otra, a entender el tema político, me apasiona, me llama la atención la geopolítica, entender la importancia de Venezuela en el mundo. Porque fíjate tú no ves ningún país de la región diciendo Venezuela tiene que haber elecciones. ¿Cuándo van a convocar elecciones? Nadie. Estados Unidos no ha hablado más del tema, nadie. Simplemente hay que producir, señores. Y a nivel mundial, todo el mundo quiere estabilidad en Venezuela. O sea que nosotros tenemos una importancia para el planeta, porque somos una reserva no solamente de petróleo, repito, sino una cantidad de minerales y también ni hablar del reservorio de agua que representamos para el mundo. Y eso es importante. Pero quiero que volvamos aquí, porque hay que explicarle a esas personas que no ven y nos escuchan, que van a dejar su comentario en nuestra caja de comentarios, bienvenidos sean, y que lo único que yo pido, y Manuel ha dicho lo mismo, es que analicemos más allá de mi parcialidad política, de mi fanatismo. Por ejemplo, si el dinero entra al país y comienza a activarse la principal industria que genera empleos en Venezuela y que genera economía en el mundo, la construcción. La construcción es increíble cómo estabiliza la economía de un país. La construcción, bien sea de vialidad, de infraestructura, eso es lo que tenemos que buscar en Venezuela. Y que para que eso se active, eso va a obligar a los bancos y al mundo de los seguros a generar recursos, generar ingresos. Por eso es que es tan importante que pasemos el tema electoral, no político, electoral, a un tercer plano. Estoy totalmente de acuerdo. Ya llegará su momento. Pero eso nos lleva más allá del 2027. Porque acomodar esto es titánico en 2 años. Porque hemos deteriorado la casa, le hemos dado con toda la casa y embellecerla nuevamente nos va a llevar por lo menos 2 años en lo mínimo. Y fíjate, y espero que esto se entienda bien, las cosas negativas terminan siendo positivas. Lo que está pasando en Oriente ha beneficiado al mercado venezolano, el mercado petrolero. O sea, lo que nosotros necesitamos vender 2 millones de barriles diarios, vamos a recibirlo prácticamente con el precio del petróleo hoy. De eso es lo que estamos hablando hoy. Entonces, insistir en eso, en que el venezolano entienda que la estabilidad del país
va a beneficiar su ingreso laboral, va a activar los créditos bancarios, se va a poder comprar su carrito, su casita, todo eso, pero siempre y cuando tengamos estabilidad política y económica. ¿Eso no es, Manuel? Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso, dentro de del espectro político, el tema electoral hace ruido, no aporta ni ayuda. Ah, que queremos un cambio en el gobierno. Sí, es verdad. Yo soy de los que considero y me gusta la alternabilidad y me gusta ver que haya otro chance, Yo te voy a atajar propuesta. ahí, Manuel, menos mal que me la pusiste ahí en bombita para yo hacerle swing. Preguntarte, Delcy Rodríguez sigue gobernando y Ujú, pasa un año y vamos viendo, porque la gente hoy tiene una percepción positiva de Delcy Rodríguez, ujú. positiva de Delcy, digan lo que digan, Sí, sí. oye, pero es que la mujer no lo está haciendo tan mal. Bueno, tutelada, como digan algunos, pero lo está haciendo bien. Ok, Manuel, mírate en el escenario, pase un año y se comience a activar mejor el salario, mejoren los ingresos, la cosa se entienda más estable, etcétera, etcétera. Vayamos a elecciones. Ujú, La oposición no va a llevar un solo candidato, ujú, va a llevar varios. Y el chavismo va a tener un solo candidato, ujú, sea de él, si sea quien sea. Gana el chavismo. ujú. ¿Dónde queda tu alternabilidad? No, ¿Dónde queda eso de que son malos y la transición? Porque es otro tema. ¿Qué es la transición? ¿Transición a qué? Porque algunos piensan, y corrígeme si me equivoco o si estás de acuerdo conmigo, transición algunos piensan que es cambiar de persona, cambiar de líder, cambiar de gobierno. Yo soy de los que cree, con el respeto tuyo y de las personas que hoy nos escuchan, es que la transición es que, mira, ¿dónde estábamos muy mal. Oye, vale, vamos a cambiar la cosa para que haya mejor economía, para que haya ingresos, para que haya estabilidad en el país. Yo creo en esa transición. Te pregunto, ¿qué pasa en unas elecciones que gana otra vez el chavismo? ok. Puede ser. En Venezuela hubo una transición en el 2013, cuando fallece Nicolás Maduro, No, Hugo Chávez. perdón, Hugo Chávez, y vamos a elecciones y gana Nicolás Maduro. Ahí hubo una transición, Uh-huh. y aquí hubo una transición el 3 de enero, Forzosa. forzosa, pero hubo una transición. Uh-huh. Entonces, lo que tú estás diciendo es completamente cierto. Cuidado, cuando yo hablo de transición, son cambios, Ok. evidentemente. No solamente no necesariamente tiene que ser que te vayas para un grupo ideológicamente distinto. ¿Ves? Pero incluso, fíjate, yo en muchos aspectos aplaudí cosas o cambios propios que tuvo Nicolás Maduro dentro de estos 13 años de Nicolás Maduro. Él mismo tuvo transición. El Nicolás Maduro de estos últimos 4 o 5 años no es el mismo Nicolás Maduro del 2013. Es un individuo completamente distinto, en el cual me sentía más afín a lo que hizo al final que al principio. Entonces hubo una transición, ¿ok? Transición a que a un sistema electoral, no, eso existe. Es más, eh, Trump y Rubio dijeron que el señor Urrutia era ilegítimo. Entonces, eso fue una transición dentro de la Exacto. oposición. Exacto. Ahora bien, yo creo que ese es el gran temor de un grupo sectario de la oposición. Que por cierto, voy a decirlo nuevamente, ese grupo sectario no ha ganado elecciones en Venezuela. Y para ser abierto, no lo ha aprobado. O sea, ya debemos dejar esa mentira de que tenían las actas y tenían las pruebas, porque se les ha caído además con todo lo que ha pasado ahorita. O sea, no podemos, una de mis grandes preocupaciones es seguir mintiéndole a la oposición o darles herramientas a algunos para que sigan mintiendo. El pueblo opositor necesita actuar con verdad. Y lamentablemente, y es lo que tú, venía una de las primeras preguntas que tú me hiciste, que me lleva a todo esto, a buscar verdades y a decirle la verdad a la gente. O sea, que el chavismo no existe, eso es mentira. Chavismo es una agrupación que tiene entre 5 millones y 6 millones de personas en el país, voto duro. Ahí están. Ahí están y quedó demostrado en las elecciones del 2025. Si no crees en las del 2024, porque en el 2025 aparecieron esos votos. Entonces, sí existen. No, no. Hay gente que me dice, cualquier cosa es mejor que el chavismo. Bueno, díselo a las personas del Zulia que no votaron por Manuel Rosales y votaron por el candidato del chavismo. ¿Te quiere decir que no es verdad? O díselo a la gente de Margarita que no votó por Morel.
O Exacto. en su momento la gente del municipio Sucre que dejó de votar por habiendo ganado un municipio tan particular donde está Petare y que llegó a estar en manos de la oposición, luego lo gana el chavismo. Entonces no, eso quiere decir que no es verdad. O a la gente de Carabobo, que por la cantidad de votos que saca la Cava, evidentemente votaron chavistas y no chavistas por él. Entonces eso no es verdad. Pero hay que decírselo a la gente para que no sigamos con la manipulación política de crear unas verdades en laboratorios de Miami que las repiten una y otra vez tratando de hacerlas verdad. Hay un punto importante de uno de los elementos que tú tocaste y es la guerra cognitiva. O sea, señores, nosotros hemos estado sometidos a una guerra cognitiva impresionante. Que el chavismo lo ha utilizado, sí, claro, ni tontos que fueran, por supuesto que ellos también lo han hecho, pero la manera como lo ha hecho un grupo de la oposición ha sido tal. Este fin de semana hubo un ejemplo, nos da chance de contar Sí, sí, rápidamente sí, el adelante, ejemplo del adelante, fin de semana, adelante. porque es que me pareció que es una lección de comunicación política. Donald Trump se reúne con la líder de un grupo de la oposición en Washington. Ok. Surge a través de filtración de información de varias fuentes reconocidas de información. ¿Qué hacen los grupos de comunicación de esa persona el día sábado? Tergiversa todo lo que originalmente se dijo. ¿Qué sucedió? Una reunión muy corta, donde la venezolana solicitó la reunión y en 10 minutos le dijeron lo que repetí anteriormente, Delcy Rodríguez, la presidenta, no están contempladas elecciones por los momentos y su presencia en Venezuela no es propicia para este acompañamiento que nos estamos haciendo Venezuela y nosotros en la reconstitución de nuestras relaciones. ¿Qué aparece entonces el sábado? Que la reunión fue el sábado, que fue extensa, que fue en el marco del Escudo de las Américas, junto con los 13 líderes que había invitado de derecha el presidente en Estados Unidos y que fue para discutir el futuro de Venezuela. O sea, ¿cómo te transforman la realidad? ¿Qué sucede el día domingo? Te aparece una nota de CNN, o sea, no apareció Miraflores, Noticias Miraflores, no, CNN con fuentes directas de Washington, de la Casa Blanca, nos informan lo que ya se había dicho que había sido el viernes, que había sido en Washington y no en Miami, y que además, adicionalmente, se revela el que la invitación, perdón, la Fue reunión la había solicitado. solicitado Ujú, ujú. la venezolana. Entonces, ¿qué ves después? Un cuento el día lunes en la noche de una supuesta cena donde se llevan a la alcaldesa de Doral, llaman a la personaje por teléfono. Si eso hubiera sucedido el sábado, ¿por qué aparece esa noticia el lunes en la noche? O sea, es impresionante cómo crean bulos para tapar las realidades que están allí. Por eso no está fácil, porque tienes que buscar mucho, leer mucho para darte cuenta, pero señores, el manejo, o sea, ya llegó a un tema dantesco en la No, y comunicación. tú decides dónde buscas, porque hay un momento que, por más que sea, vas a decir, no, vale, esto no es la verdad. Esto no me gusta, esto no me es atractivo, no me llama la atención, esto no me sirve. Correcto. Y llega un momento como tú, como yo. Mira, vale, aquí me están echando un cuento. Sí, Ya me están viendo la cara de pendejo. sí, 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 Déjame sí. abrir los ojos. Yo quiero, para cerrar, Manuel, esta conversación que te agradezco, como siempre nutritiva, como siempre para el aprendizaje y el conocimiento de cosas que de repente uno tiene tan claras, es hablar del análisis político del gobierno del chavismo. Porque fíjate lo que tú has dicho, ¿no? Hugo Chávez tenía un gobierno duro, fuerte, que yo creo que la historia lo va a justificar. En ocasiones un tanto exagerado decisiones que se cometieron, pero que el momento quizás político lo justificaba de ese lado. ¿Ok? Llega forzosamente Nicolás Maduro por una situación sobrevenida, como dijo el propio Chávez, asume el gobierno y hay una transición, lo que dices tú, de ese gobierno duro y que alguien reconoce, tenemos que ir suavizando la situación. Hay que ir abordando la forma política de otra manera. Se requiere más temprano que tarde. Y comienza a hacerlo de manera progresiva, porque ojo, dentro del chavismo hay línea dura, todavía hay hoy línea dura. Se presenta la situación del 3 de enero, llega Delcy Rodríguez, una mujer que te habla es de paz, de tranquilidad, no hace bulla, hace más que habla. O sea, la gente la ve haciendo. Ve una gestión de gobierno. La ves en Falcón, la ves en Zulia, la ves en Valencia, la ves en Guárico, en Acarigua, la ves en toda Venezuela. No la ves encerrada en Miraflores.
Lo que te demuestra un gobierno en acción y que no hay temor, no hay miedo, porque se mueve a nivel nacional. Ves un presidente Trump que dice, la vamos a invitar a la Casa Blanca, estamos dispuestos a que venga aquí a conversar con nosotros y eso abriría la puerta del liderazgo de la señora fuera de Venezuela, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y va viendo cómo va creciendo esa forma de hacer chavismo en Venezuela y una línea más intermedia que hace falta en la política venezolana. Y va a ir convenciendo más gente, Manuel, porque los procesos políticos se transforman. Los procesos políticos cambian. Donald Trump tenía una línea agresiva contra Venezuela en el primer gobierno. Es más, él dijo, yo hubiese podido y los ataco en su primer gobierno. No me dio el tiempo, no me dio la posibilidad, etcétera, etcétera. No se lo aprobaron. Pero en este momento, esa línea recalcitrante contra Venezuela cambió. Y el gobierno en Venezuela va a seguir cambiando por ese camino. Y quizás ese chavismo duro, extremo, ¿cómo crees tú que Delcy Rodríguez debe hablarle a ese chavismo extremo? Porque Cabello, inclusive Diosdado Cabello, que era un hombre duro, hoy en día parece que ha bajado un tanto las aguas, porque el país lo reclama. El país está diciendo, señores, vamos a sentarnos, vamos a trabajar. ¿Qué quiero yo como venezolano? Y es quizás lo que pasó aquí el 3 de enero, y yo creo que eso hay que destacarlo. Aquí se esperaba que con el 3 de enero un sector político del país se incendiara la nación, todo el mundo empezara, quiero la cabeza del gobierno, quiero la cabeza de este, de aquel, y vamos a tomar el gobierno por la fuerza. No, el venezolano que dijo, que se pongan de acuerdo, yo quiero trabajar, yo quiero producir. ¿Qué viene ahora, Manuel, para cerrar nuestra conversación de hoy? Siguen los procesos de transformación. Eh, la verdad es que los últimos 30 años en Venezuela son una escuela de transformación que estoy seguro que somos precursores en la región y en muchas áreas del mundo. Lo que ha sucedido en Venezuela va a ser estudiado. Va a ser estudiado y va a ser modelos para otros países, tanto para el lado de la derecha como para el lado de la izquierda, ¿no? Definitivamente, eh, mire, una de las cosas que yo he hecho al involucrarme tanto dentro del chavismo es conocerlos. Conocerlos incluso, yo pudiera decir que yo conozco ahorita el chavismo más que muchos chavistas. Ok. ¿Ok? Para poder entenderlos. Porque uno de los grandes errores que hemos tenido en la oposición es que la lectura que hacemos del chavismo es en base a nuestras creencias. Yo he bajado, como me dijeron un día, tú has bajado hasta las catacumbas, que es una frase muy chavista, muy de Chávez, ¿no? O sea, yo he ido a las misiones, yo he ido a Maizal en Lara, por ejemplo, una de la comuna más grande de Venezuela, que tuvo, por cierto, la presidenta hace poco allí, porque hay que conocerlo. Yo he estado, bueno, en el Mazo, yo he estado en los ministerios, o sea, yo he entrado a conocer cómo funciona. ¿Para qué? Y lo he dicho públicamente. Yo he sido un infiltrado positivo. Yo no vengo Y un como infiltrado abierto, es un otra cosa. infiltrado abierto, Sí. exactamente. Yo no vengo a meter motosierras aquí. ¿Por qué? Y ahí voy a retomar algo que hablábamos al principio. Porque si la oposición en Venezuela, la oposición democrática en Venezuela, no entiende al adversario, ¿cómo te enfrentas a él? Yo estoy seguro que en cualquier momento, de hecho ya yo he tenido reuniones, lo voy a decir públicamente, me entrevisté recientemente con Claudio Fermín Ok. y con otros liderazgos, otras personas de liderazgo de la oposición, por cierto, muy vilipendiada por el grupo extremo. ¿Por qué? Porque el grupo extremo necesitaba acallar esa otra Los oposición. llamados alacranes. Los llamados alacranes. Aquí la única alacrán que yo conozco es la señora que se olvidó del señor Urrutia, de la noche a la mañana. Esa es la única alacrana que yo conozco. Pero hay que formar, no solamente retomar estos líderes positivos que pueda tener la oposición, sino permitir que surja un nuevo liderazgo que muy probablemente, por lo que hablábamos del tema comunicacional, cuando hablamos del caso de la Barrieta, también sucede que mucha gente joven se inhibe de trabajar políticamente en nuestro país por miedo a lo que le han dicho del chavismo o por miedo a la propia oposición sectaria. Entonces me voy a quemar porque si no estoy alineado con este grupo radical, y es que ha sucedido con muchos líderes jóvenes. Entonces, o se aparta de la política o se queda callado. Entonces, ¿cómo trabajamos para ser un adversario del chavismo? O para yo trabajar viendo a mi adversario chavista. Tengo que conocerlo. ¿Y qué es el chavismo? Es un grupo bastante bien organizado,
tú y yo lo hemos hablado varias veces, que tienen unas escuelas de formación, la juventud. Mira, el chavismo es completamente diferente hoy al que era hace 25 años atrás. Los jóvenes de hoy son distintos al señor Sierra, que en Sí, paz sí, descanse. sí, sí. O sea, hay una formación impresionante, no tienen idea del nivel de formación de esos jóvenes hoy en día y de compromiso, incluso jóvenes que están a nivel de bachiller. Entonces, tú para trabajar de políticamente, no que vamos a elecciones y les vamos a ganar. Les recuerdo lo que les acabo de decir, porque no ganó entonces Manuel Rosales en el Zulia, si es así. Porque no repitió Morel en Margarita. Eso no es verdad, porque el chavismo políticamente está muy bien organizado e ideológicamente es consistente. Ahora, obviamente, esta situación del 3 de enero trae, no vamos a decir divisiones, pero si tú comienzas a ver ciertos elementos de diferencia de opiniones, porque es algo completamente distinto. No, o sea, aquí pasó justamente que apareció en escena a quien siempre el chavismo consideraba como te quiero tener de lejos. Pero entonces hay que recordar las propias enseñanzas de los líderes fundadores del chavismo, el propio Chávez, el propio Maduro. Ellos en algún momento dijeron no a los Estados Unidos. Para nada, Chevron siempre estuvo aquí. Aquí hubo siempre relaciones abiertas con ellos. Lo que no, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que decía Mario Silva ayer, lo que sí hay que recordar de que tienen que respetar lo que existe en Venezuela. Tiene que respetarse la ideología del chavismo, como tiene que respetarse la ideología de la oposición, no la ideología estadounidense. Y respondo a lo que tú decías en un principio. Aquí pareciera que las pautas, Estados Unidos habla y entonces hay unas pautas para la oposición. Aparece un señor en Sí. un evento en Washington, en la casa, en el Congreso de los Estados Unidos, y ya ese es el nuevo ungido. ¿Por qué? ¿A razón de quién? Y además me da mucha risa porque resulta que salieron a apoyarlo los opositores más recalcitrantes de extrema derecha. Y espérate un momentico, si era un tipo de izquierda. Carrizosa nació en Causa R y lo apoyó para el 2024 el Partido Comunista de Venezuela. Entonces, le generó un shock. Es que no saben ni de quién Lo que hablan. pasa es que hay un hambre de liderazgo en Venezuela en el sector de la oposición. Sí, O sea, es correcto. necesitamos un liderazgo de oposición. Y no es ahorita. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces eso de que así sea Mickey Mouse, chicos, Sí, pero sí, que no sea un chavista. O sea, así. desde hace mucho tiempo se está buscando un liderazgo. Mira, yo vi unas declaraciones de Enrique Capriles que me dolieron mucho porque Capriles tiene una ascendencia dentro de un sector de la población en Venezuela y decir, mira, lo que pasó en Venezuela no estuviera pasando ahorita si no pasa lo del 3 de enero. O sea, ya va. Yo no puedo pasar por justificar desvivir tantos venezolanos por un cambio político en el país. O sea, señores, tenemos que reprochar lo que pasó en Venezuela el 3 Claro. de enero. O sea, primero tiene que empezar por allí. Hay que rechazarlo. Ningún venezolano, por muy antichavista que sea, puede aprobar lo que pasó el 3 de enero en Venezuela. Que la situación de transición forzada que se llevó allí trajo lo que está pasando hoy. Él decía, bueno, es que si estuviera Maduro no se hubiese hecho. No sabemos. No saben. Porque si Donald Trump hubiese hecho, vamos a quitar el capítulo lamentable, nefasto, ofensivo, doloroso del 3 de enero. Y que Trump hubiese dicho, ven acá, Nicolás, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a comprarte el petróleo, vamos a levantarte las sanciones. ¿Qué hubiese pasado en Venezuela? ¿Cómo estuviéramos hoy? ¿Qué hubiese pasado en Cuba si hubiesen hecho eso con Cuba y le quitan el bloqueo hoy mismo a Cuba y dejan que produzca y que decidan, etcétera? Y yo cierro preguntándote en esto que está pasando en Venezuela, que sin duda alguna se va a estudiar, y el chavismo va a agarrar fuerzas con los años, porque estos cambios que se forzaron en Venezuela vienen de la base del chavismo. Como decir, hermano, no podemos con ellos. Le quitamos el agua, le apaga, como el tema del secuestrador. Le llevamos a la mamá, al papá, los hermanos, se los matamos, los amenazamos, los amedrentamos, le quitamos el agua, le quitamos todo y los tipos siguen ahí, ¿vale? O sea, no podemos con ellos. Tenemos entonces que trabajar con ellos. Ese es el mensaje que yo entiendo. Y te cierro preguntando, ¿los gobiernos progresistas desaparecen o se afincan, se transforman? Y te digo progresismo, por ejemplo, hablar de México, que ha sido menos quizás agresivo, menos fuerte, desde López Obrador hasta Sheinbaum en la actualidad. Lo que pasó en Argentina, Lula da Silva, que lamentablemente la historia juzgará a Lula porque no estuviéramos hoy en esta situación si Lula hubiese levantado el egoísmo y dice,
¿por qué Venezuela no puede estar en los BRICS, por ejemplo? El caso que pasó en Colombia, las elecciones hace poco en Colombia, el campanazo que dan también, y así los gobiernos progresistas en la región para cerrar. Mueren, se transforman, se mantienen. Se transforma. Yo, eh, yo vengo de ser de derecha. Cuando me formé estudié en la universidad en la Central, yo vengo de la época de la caída de la Unión Soviética. Ujú, Entonces, para ti, para uno en ese momento, la izquierda era fracasada. ujú. El capitalismo había tomado ciertas fórmulas que le estaba dando resultados, pero yo vi en este siglo, en el siglo XXI, que se invirtieron los procesos, ¿no? ¿Qué le pasa a la izquierda, al comunismo en la Unión Soviética en el siglo pasado? Se enquistó, o sea, todo está escrito sobre piedra. Llega China, se moderniza, a mí no me importa el color del gato con tal de que case ratón, Ujú. ¿ok? Pero no deja de tener su esencia Exactamente, comunista. exactamente. Laos, Vietnam, o sea, cada vez más ejemplos exitosos de modelos modernizados. En cambio, siento que del lado contrario está pasando lo que le pasó a la izquierda en el siglo XX. Se están enquistando Exacto. y se están yendo a los extremos, ¿no? Libertarios, motosierra, radicalismo, ¿no? Por cierto, ayer veía un comentario de María Machado donde decía, yo no soy libertaria, yo soy socialdemócrata. ¿Qué? Entonces, Tradúcelo. si tradúceme eso. Claro, porque ahora tiene que buscar alejarse de Argentina porque ya definitivamente el modelo fracasó en Argentina. Mientras tanto, bueno, sí, vemos una postura de Lula muy inconsistente. Petro en su momento también ha sido inconsistente, gracias a Dios no ha pasado así en México, ha habido más conciencia, pero fíjate, es que ahí te vienen ya los años. O sea, ¿cuántos años trae México de historia socialista? 70 años del PRI, por ejemplo. O sea, ya hay una base. Que Brasil es reciente, con todos los años que tiene Lula. En Venezuela no es reciente. Lo que pasa es que, eh, digamos, a nivel de gobierno lo tenemos en estos 27 años. Son 27 años. Entonces, cuidado, cuidado, si comienza a ser un referente del progresismo a nivel mundial, Venezuela, una vez que estamos pasando todo lo que estamos pasando y este pragmatismo chavista, como dijo Ameliachi, comienza a ser una escuela, una doctrina. Porque yo inclusive ahorita yo veo un pragmatismo de Trump. O sea, Trump también ha sido pragmático en lo que ha hecho. Sí, sí. Porque me da risa porque dice, no, porque Trump está manejando Venezuela. Ya, si él estuviera manejando Venezuela, no tiene que irse de elogio con Delcy Rodríguez. Entonces, aquí está sucediendo algo bien interesante y creo que en cierto punto hubo algo de la formación de Trump que nos ayudó y es esa parte de empresario. O sea, ¿qué dijo? A mi juicio, esto es una historia, un storytelling que yo voy a contar de mi mente. ¿Qué dijo Trump? Oye, estos grupos radicales con los cuales yo me confié en mi primer gobierno, me engañaron, me echaron un poco de cuento de Venezuela que no es verdad. Y resulta ser, como tú decías, le quitas el agua, le quitas la luz y el chavismo sigue gobernando. Entonces es como la cucaracha, pues. Exactamente. ¿Ves? Que pasan 1000 años y está Y allí. lancé la bomba atómica y no acabé con la Y la cucaracha. cucaracha sigue allí. Entonces déjame sentarme con la cucaracha. Bueno, si allá en el 96, 95 hablamos del chiripero, bueno, yo hablamos del cucarachero, pues. Entonces, déjame sentarme con ellos, porque definitivamente son los que están políticamente organizados, son los que tienen Exactamente. ideología de verdad y, oye, tal vez no sean los santos niños de Atoche, oye, pero estos que me trajeron aquí a Florida, bueno, tuvieron que cerrar la USAID. Ellos son tan buenos que tumbaron la USAID. Entonces, creo que tenemos que reconstruir una oposición nueva, con gente seria, con gente democrática, que, oye, bueno, y dejar el Chávez vete ya, Maduro vete ya, y ahora es el sí vete ya. Porque, señores, vamos a repetir los mismos errores buscando un resultado diferente. Por eso es que yo tengo una manera de pensar muy particular y me podrán decir que soy chavista
Pero sabes algo, y discúlpame un poco la modestia, el tiempo me ha dado la razón. Sí, no, y es la realidad. Se acaba aquello de que iba a caer, este gobierno va a caer. Tú sabes, permíteme un segundo, tú sabes que ahí siempre hay una lectura que yo le hago a eso y va a caer. Es que alguien que venga y me lo tumbe, porque no digo, lo vamos a tumbar, vamos a tumbarlo, vamos a tumbar este Se gobierno, lo caiga vamos a tumbar. solo. Sí, sino que se caiga solo. Y no sé si se dan cuenta, es aquello como de que, oye, el profesor me raspó, Ujú. pero si sales bien, pasé. Exactamente, exactamente. Bueno, es que el tema iba a caer, fue eso, esperando que cayera. Mira, para mí fue maravilloso la explicación que dio el presidente de la Asamblea Nacional cuando dijo, nosotros ya, el señor dueño de la mayor parte de RCTV lo estaba vendiendo. Sí, Ya eso estaba listo. sí, Y de repente alguien le dijo, mira, no, quédate quieto, que ya esos caen en 2 semanas. sí. Y fue aquella famosa frase de volvió la suma a cero. O sea, ha sido lo que ha pasado en Venezuela. Pero entonces, donde tú agarras y todo se transforma en este tema de la guerra cognitiva, no, no es eso, es esto. Es como cuando alguien dice, lo que Trump quiere decir es esto. O sea, Trump no sabe hablar. Sí, Hay que sí. aplicarle traducción a lo que dice Trump. Trompólogos. Es increíble, exacto, analista lo que hay que... No, él no dijo eso, quiso decir fue esto. Oye, locuras por el amor de Dios. Ya para cerrar, Manuel, darte las gracias por habernos acompañado, por confiar en este proyecto que estamos arrancando, que es Estudio 1051. Esperamos tenerte más adelante con nosotros hablando de diversos temas con cierta regularidad que involucran al venezolano y que sigamos haciendo el trabajo, no de construir chavistas o construir opositores, construir venezolanos que sean capaces de analizar y de ver las señales. O sea, ver qué es lo que está pasando en el país para ver cómo abordo yo lo que voy a opinar. Aquí la idea no es que usted sea chavista o sea de oposición, que tenga un criterio. Gracias, Manuel, por habernos acompañado. Todo lo contrario, quiero agradecerte a ti, Naúl, felicitarte por este proyecto que estás emprendiendo, extraordinario, y cuenta conmigo. Necesitamos comunicarle al venezolano todo lo que consideremos, en nuestra opinión, que le puedan sumar a ellos para ir en el camino correcto, porque el objetivo común es Venezuela. Claro que sí, gracias. Ya saben que él es EPA Mi Llave, así lo consiguen en todas las plataformas de redes sociales y también a nosotros como Estudio 1051. Gracias por acompañarnos con este contenido. Vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Gracias por habernos acompañado en este momento y que Dios continúe bendiciendo a Venezuela, a nuestra Venezuela. Hasta la próxima.